Colegio Jean Piaget, Primaria. Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. A continuación vamos a estar repasando la guía de estudio de español. Va a haber algunos temas que no hemos visto, pero los voy a explicar. Entonces, primer concepto, son relatos que explican sucesos o fenómenos de la realidad usando la fantasía y se transmiten de generación en generación. A esto se le conoce como la leyenda. Pueden checar un ejemplo en la guía de estudio. Viene una leyenda, los primeros dioses. Aquí van a identificar que hay personajes reales o fantásticos, ¿ok? La leyenda se va a transmitir de generación en generación porque a lo mejor es una leyenda que nuestros abuelos nos van a contar y luego nosotros la vamos a platicar a otras personas y así. Se va transmitiendo de generación en generación y a eso se le conoce como leyenda. Siguiente, es un signo de puntuación que sirve para separar los elementos de una enumeración. Este signo se conoce como coma. Si nosotros queremos hacer una lista de frutas, vamos a utilizar la coma para separar los elementos. Cuando a mí me queda un último elemento, no voy a agregar coma, sino una Y. Yo no puedo decir piña, mango, lima, uva. No. La coma me va a servir para hacer pausas. Piña, coma, mango, coma, lima y uva. Entonces, la coma nos sirve para separar elementos de una lista. Siguiente, son juegos de palabras divertidos, difíciles de pronunciar. A esto se le conoce como trabalenguas. Un ejemplo sería Pepe Pecas Picapapas con un pico Pepe Pecas Picapapas. Ya se dieron cuenta que los trabalenguas se dicen muy rápido, pero en ocasiones son difíciles de pronunciar. Siguiente, son palabras que se escriben igual, pero con diferente significado. A esto se le conoce como homónimas. Se escriben igual, pero tienen diferente significado. Por ejemplo, ayer vino mi prima, del verbo venir. Mi papá toma vino, vino de bebida. Se escriben igual, pero tienen diferente significado. Otro ejemplo, traje, traje. Ayer traje pizza, del verbo traer. Mi papá usa un traje negro. ¿Ok? Esto es de vestimenta. Entonces, las palabras homónimas se escriben igual, pero tienen diferente significado. Es una conversación en la que el entrevistador hace preguntas al entrevistado para saber más de un tema o asunto interesante. Cuando tenemos una conversación entre dos personas, se le conoce como entrevista. Y la entrevista la utilizamos para saber más de esa persona. Signos que se usan cuando se escribe una pregunta. Eso se le conoce como los signos de interrogación, ¿ok? Y ahí los tenemos. Estos se utilizan para realizar preguntas. Y los signos de admiración o exclamación se utilizan para identificar o expresar emociones. Eso ya lo vimos en el examen anterior, ¿ok? Un ejemplo con signos de interrogación, ¿qué hiciste ayer? Un ejemplo con signos de admiración que expresan a lo mejor emociones, ¡ay! Me duele mi pierna, ¿ok? Esos son los signos de admiración y interrogación. Consiste en el hecho de presentar y explicar un tema frente a otras personas. Lo que yo estoy haciendo ahorita se le conoce como exposición, ¿ok? Donde yo estoy explicando un tema hacia otras personas. Con ellos expresamos sentimientos y emociones usando comparaciones y rimas. Cuando nosotros queremos expresar sentimientos y emociones, vamos a utilizar poemas, ¿ok? Y aquí dice, los poemas van a expresar sentimientos mediante versos. A los versos se les conoce como las líneas o los renglones de los poemas, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño verso que dice, el mago ciruelo. Este es un verso. Nunca toca el suelo. Segundo verso. Igual que su padre. Tercer verso. Igual que su abuelo. Cuarto verso. Entonces, los versos son todas las líneas que podemos encontrar
en los poemas. Y dentro de los poemas podemos encontrar rimas, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué rima con ciruelo? Suelo, ¿ok? Si se dan cuenta terminan igual. Ciruelo, suelo, riman. ¿Qué otro? Abuelo, también rima abuelo, ¿vale? Entonces, cada línea de un poema se llama verso. Aquí está. Y los poemas van a expresar sentimientos. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Tipo de textos que informan sobre hechos reales son los textos expositivos. Ya les dije que las exposiciones siempre vamos a explicar temas con sentido literal, es decir, que sea cierto todo lo que vamos a explicar. El género se refiere cuando las palabras se escriben en femenino y masculino. Si nosotros hablamos de género, vamos a encontrar palabras en masculino y femenino. En masculino siempre terminan en O y en femenino en A. Por ejemplo, masculino, niño, conejo, libro, teléfono. Femenino, manzana, maestra, puerta, silla. Si se dan cuenta, femenino terminan en A, masculino, O. Por otro lado, el número se refiere cuando las palabras podemos escribirlas en singular y plural. Ya vimos en género, ahora si se refiere a números, vamos a encontrar singular, plural. Singular es uno, plural, muchos. Aquí tengo cama. ¿Cuál es el singular de cama? Si solo quiero uno, pues lo mismo, cama. Si quiero muchas, plural, camas. Pelota, si quiero una, pues es lo mismo, pelota. Plural, si quiero muchas, pelotas. Perro, si quiero un perro, singular de perro, igual, perro. Si quiero muchos, perros, ¿ok? Repito, singular, uno, plural, muchos. La palabra conejo está escrita en, si hablamos de género, conejo sería masculino porque termina en O, ¿ok? También vamos a encontrar palabras con sonido suave de la R, ¿ok? Por ejemplo, corona, ¿qué otro? Aparte de corona. Rareriroru, lámpara, loro, ¿ok? Entonces el sonido suave de la R es cuando suena rareriroru. Y ya dije algunos ejemplos, corona, lámpara, loro. Igual vamos a encontrar palabras que se escriban con Q. ¿Quién no conoce la Q de queso? ¿Ok? Algunas palabras con Q sería queso. ¿Qué más? A lo mejor un nombre propio, queta. ¿Ok? Entonces, si en el examen les pregunto, ¿con qué letra empieza queso? Con la Q. ¿Ok? Igual van a encontrar palabras con F. Algunas palabras con F pues sería foca, foco, etc. ¿Ok? Si yo les digo, ¿con qué palabra empieza foca? Con la letra F. ¿Y qué más viene en su guía de estudio? Lo que les decía, los personajes de las leyendas pueden ser reales o fantásticos. La frase se puso rojo como tomate. ¿Qué significa se puso rojo como tomate? Que se sonrojó. Esas comparaciones también las podemos encontrar, repito, en los poemas, ¿ok? Ayer compré un traje nuevo y hoy traje tacos para cenar. La palabra homónima de la oración es traje. Esas ya las expliqué anteriormente, que las palabras homónimas se escriben igual, pero tienen diferente significado, ¿ok? Igual puede venir en su examen una imagen y ustedes tienen que buscar el nombre de esa imagen. Por ejemplo, aquí tiene un toro
¿Y cuál sería la escritura correcta del dibujo? Toro, ¿ok? Igual, ya dijimos que los signos de interrogación son para pregunta y los de admiración para expresar emoción, ¿ok? Igual, tienen que identificar el plural de algunas palabras. Por otro lado, viene este mismo poema y ustedes tienen que buscar las palabras que riman, por ejemplo, con ciruelo, etc. Y igual, palabras que riman con cuento. Ya dijimos que las rimas es cuando terminan las palabras en el mismo sonido. Una palabra que rime con cuento debe de terminar en ento. Aquí hay una. Invento. Riman porque ambas terminan en ento. Cuento, invento. ¿Ok? Esas son las rimas. ¿Y qué más? Y pues prácticamente es todo lo que va a venir en su guía. ¿Ok? Las leyendas, algunas palabras con R, F, Q, masculino, femenino, palabras en singular y plural, homónimas, los signos, identificar cuándo se utilizan, los poemas, qué son los versos, ya dijimos que son las líneas, ¿ok? O los renglones de los poemas, la coma, que nos va a permitir separar elementos en una enumeración, algunas rimas, ¿ok? Ya si tienen alguna duda, chicos, de la guía de estudio de español, estoy para servirles. Cuídense y nos vemos. Bye.